Estábamos como un asalto, cosas como las que ya habíamos estado haciendo. Pero creo que esta pieza en particular fue la que orientó a que no del todo pasara así, con el objetivo de aprovechar el espacio. Yo insistí mucho con el Isra de si aún no teníamos que entregar la casa, entonces lo aprovecháramos lo mejor que pudiéramos. Me parecía que al estar ya relativamente vacía nos permitía poder plantear cosas ya de manera muy formal, y que al plantear esas cosas pudiéramos juntos comprender de qué manera entendíamos nuestro proceso de trabajo. Sobre todo entendiendo, y esta parte me parecía de las más valiosas, entendiendo que de antemano hay un proceso realmente educativo sucediéndose en nosotros. Entendiendo que hay lógicas en las que la enseñanza y el aprendizaje están sucediéndose a la par. No hay necesariamente maestros o alumnos, todos jugamos ambos roles siempre. Y creo que este es un poco el resultado de eso. Creo que esta pieza, que se compone de 3 videos, es un resultado de los más bonitos en torno a las formas de trabajo que hemos desarrollado durante este año. Porque es un trabajo evidentemente colaborativo, en el que muchos de los que estamos aquí participamos en su desarrollo. Les voy a platicar más o menos qué es. Son grabaciones hechas con un dron, principalmente en relación al Teatro Morelos. Es la parte de atrás del Teatro Morelos, ya tenemos la parte del frente, y este es un espacio en donde jugamos en un espacio semi-abandonado, bajo los mismos lineamientos que hemos estado desarrollando cosas. Intentamos que los videos con el dron establecieran relación con el texto de Ricardo Flores Magón, un texto que se llama Tierra y Libertad. Una situación que empezó a surgir cuando revisamos más a fondo el trabajo de la prensa anarquista en Aguascalientes. Una de las situaciones interesantes que ocurren al revisar la prensa anarquista de ese momento histórico en Aguascalientes, que es de 1923 a 1926, es precisamente el momento en donde Ricardo Flores Magón pierde la vida en una cárcel en Estados Unidos, y por lo tanto se convierte en un elemento de mucha importancia para la lógica de construcción de los anarquistas en Aguascalientes. Tanto es así que el grupo principal de los anarquistas se llama Grupo Cultura Racional, y ellos también desarrollaban procesos de desarrollo artístico principalmente vinculados con el teatro. Hace 100 años. Hace 100 años, exactamente hace 100 años. Desarrollaban un teatro que ahora llamaríamos como del oprimido, que implica pensar en procesos de relación, de emancipación, de liberación de los sujetos que están observando aquella cosa, buscando alternativas para que lo que se observa, lo que se vive, no sea solo para el espectáculo o para distraernos, sino más bien para hacernos cada vez más conscientes de nuestra situación. Y por lo tanto, esas lógicas, ser del arte una vía para nuestra propia liberación y no solo para nuestra distracción o nuestras otras formas de entender el mundo, sino más bien que en verdad funcionaran para generar que en este mundo, en esta realidad, fuera transformador. Lo que hicimos fue extraer algunos textos de la pieza teatral de Ricardo Flores Magón, se grabaron en audio y se fueron insertando en cada uno de los videos. Hay unas situaciones muy interesantes porque en alguno de ellos, que es en este, que es el que primero voy a mostrar, se incluyen elementos que solo describen la escena. No son necesariamente los diálogos, sino también que incluyen la escena que Ricardo Flores Magón pensó para que se llevara a cabo esa pieza. Y es la siguiente. Voy a dejar que adquiera esa lógica de loop para luego ir incluyendo los otros. Se oye ruido de cerrojos en la puerta del camino sobre Juan. Entra
voces, pistolas y garrotes. Uno de los campesinos cortó la bandera roja y los que obtenían las blancas de esta inscripción: tierra y libertad. Vale. Te da envidia. Se oye el ruido de cerrojos en la puerta del calabozo de Juan. Entra Marcos acompañado de Rosa, Ramón, Teresa y algunos campesinos de ambos sexos y diferentes edades, armados con fusiles, asadones, guadañas, voces, pistolas y garrotes. Uno de los campesinos... Un poco entre lo nuevo, lo más contemporáneo que he hecho y ya pues unas obras pues ya de casi, ¿qué serán? Desde 2017, 18 más o menos. Y pues aquí vamos, pues la temática es pues la calle, ¿no? Elementos de la calle, estar afuera, pues los corredores que vemos, las esquinas, pues imaginando que puede atravesarse en una esquina, los obstáculos, texturas de la calle, también un poco de, bueno, casi damos acá un ciclo de día y noche, la verdad, que tenemos aquí. Y pues no sé, pues acércanse a echar un ojo, los invito, pues no hay mucho que decir más que mirarlos, creo. Eso. ¿Dónde se tomaron las fotos, Country? En Aguascalientes y en Miami, Florida. Miami. No sé, alguna pregunta o comento, no viene preparado. Así que Están bien chidas. cualquier duda. El montaje también está muy perro. Quise, bueno, pues con la ayuda De tu curador, de Rolando López. Rolando López, sí, ahí está, por ahí. Pues la idea es armar un asalto visual, ¿verdad? Pues como traer los elementos de graffiti, de pues hacerse tuyo una superficie, pues llevarlo a cabo en el formato de fotografía. Y le da como mucha contundencia al montaje así en bloque, que no es como ver una fotito sola flotando en un muro blanco, ¿no? Ajá. Sino más bien una foto, un chingo de fotos Está bien, pues bien inmersiva. creo que la fotografía de hoy está muy esterilizada, ¿no? Entonces hay que pues rechazar eso en corto. La falta de mejor palabra, pues un rechazo a la esterilización fotográfica que se ve en una galería, ¿no? Es antifoto. Contrafoto. Recontra. Ahí hay un soldado, ¿no? De la Guardia Nacional. Ahí está, sí. Y Es un delito, güey. Ah, sí. ese güey. Pues me la pegó. No te creas. ¿Te crees? Pues nomás me vio feo, como ves. También unas pinturas ahí nuevas, pero Sí. pues ahí están de más. Está bien, sí. Sí, pues, les invito a acercarse a mirar Sí. los detalles de las imágenes, Gracias. por favor. Que sí inicié aquí en la Escuela Libre, pues pensé en esta pinturita que también ya se las había enseñado. Y lo demás, pues me da mucho gusto que sea algo más como compartido. O sea, la maqueta que ya hemos trabajado en ella, aunque todavía no lo termino. Y me falta la parte de abajo. Pensando que fuera de ladrillo. Y lo que no les había enseñado era pues este cuadro. En ese lo hice en el 2023. Saben que
de hace tiempo, creo que serán unos 14 años, 15, como que tengo esa idea de las embarcaciones. Hice una exposición en 2010, creo, acerca de eran como abstractos, eran unas piezas, y les llamé así, piezas para embarcación, pensando que se fueran a unir y crear algo así. Es una idea que no había como estructurado, y pues bueno, de 2023 empecé a trabajar en un cuadernito, también lo hubiera traído, entonces lo hice así en pequeño, más bien el de arriba, y me gustó mucho. Y bueno, con la idea también les digo de la embarcación, pues se los explico rápido, o sea, para que sepan el sentido. Pensaba como que para que se relacionen estas dos cosas, en cómo sería esta idea de progreso, o de, pues sí, de industrialización y todas estas cosas. Entonces pensaba, sí es como un paisaje pues armado, ¿no? Es como, esto pues es real, irreal, pero esta es como la sierra de Tepesalá, y sabiendo que ya había, bueno, no busqué mucho, pero como que una de las primeras industrias formales que se establecieron acá en Aguascalientes, pues es la Unión Restauradora, y entonces por eso tiene ahí el título, y un barquito. Entonces pensaba en eso de que pues estuviera, como que la idea de que estuviera casi imposible de que fuera a haber agua que surgiera. Entonces me gustó esa idea, que era como pues contradictoria o irreal o imposible. Entonces pues ya, esta es la que les explico, y la de arriba, bueno, pues son varias referencias, ¿saben? Es el cuadrito de Magritte, ¿no? Aquí están los caballitos entre los árboles, no sé si lo recuerden, que se pierden ahí. Me gustó, pero también pensaba mucho en la onda de la migración, y me encontré esta fotografía de dos niñas que van cruzando en la noche, no es o sea, pues de internet, ¿no? O sea, pero bueno, pensaba en ese entonces como que la idea de que fueran cruzando un camellón, ¿no? Entonces, camellón en la noche, y aunque no está relacionado a esto, pero sí pensaba mucho que en esta idea de progreso, pues parece que hay unas cosas que son más estructuradas para que ciertas actividades humanas sucedan, por ejemplo, pues las calles para los carros, ¿no? Pero no para los peatones, pues. Entonces es algo peligroso. Y aunque no está toda la carretera y eso, pero me gustó como esta idea de los árboles, que esto es un camellón, pues, ¿no? Que están pasando las niñas en la noche. Y bueno, y ya pues ya lo conocen, nada más agregué ese texto para que lo lean. Es ilegible también. ¿Cómo le hacen? Y bueno, pues así también pues agradecerles principalmente. Me gustó que la idea fuera más compartida, que se fuera más posible. Cuando fuimos allá a Tercer Anillo, y esa idea que se expanda, ¿no? Que saliera de mí, me gustó mucho, ¿no? Entonces ahí está el boceto de cómo podría ser, y la maqueta. Pues no sé, eso es todo. Y gracias también, Rolando, por echarme la mano acá en el montaje. ¿Cómo andas tú? Sí, bueno. Pues ahora sí que a ver esta onda. Nomás que esta onda implica que traiga el proyector. Entonces, si quieren, espérenme un poquito para hacer ese movimiento, ¿va? Vale. Si quieren, pueden ahorita. Ese proyecto hasta acá.
es precisamente el meollo de las... Te está diciendo. Yo me decía papá. ¿Cuántas veces me tiene que decir? Ok, este es el primero, ahorita lo vuelvo a repetir. Y ese video tiene que ver con este video. Lo que están viendo son estructuras que se fueron conformando al momento de vitrificarse un residuo industrial de la fundidora, es decir, de la escoria. Pero ¿cómo lo hiciste? Se queda eso, se queda. Eso es lo que luego voy a decir. Voy a ponerles otro. En realidad yo pensé que iba a poner este primero, pero creo que... Quizás salió. No, es que son los dos, pero me parece que se ve más. ¿Sí lo ven? Así que sí está Es un proceso de trabajo, un proceso de investigación que he desarrollado en los últimos 8 años. Y lo que están viendo es un ensayo que desarrollé en el 2021. Ha sido un proceso en el que he fotografiado y videograbado esas estructuras que la escoria tiene internas. Y solo las puedo lograr ver a partir de un pequeño halo de luz que controlo. Que controlo a partir de un prisma, lo cual me permite generar color, y un pequeño hilo de luz blanca proveniente del sol, y por eso vemos dos situaciones allá ocurriendo, que es como si dos reflejos estuvieran bailando. Tiene situaciones muy interesantes porque en el proceso hay un proceso de movimiento de la escoria y de cómo le va pegando la luz para generar esa situación que observo. De ese proceso de trabajo he generado procesos, digamos, de traducción de las estructuras internas que veo en esa escoria a procesos escultóricos a partir del barro. Lo que ven allá, lo que ven del lado derecho del muro tela, es un proceso también de investigación en donde exploro qué tanto estas estructuras internas pueden convertirse en esculturas. Y lo que este semestre hice en relación con el programa de Teleresidencias es pensar cómo ese proceso escultórico llevarlo a un proceso arquitectónico. Y eso es precisamente lo que hicimos. Voy a dejar de mostrar un poco esto. Y les quiero mostrar esto.
empecé a identificar estas posibilidades. Siguiendo la ruta que también Conchita y yo trabajamos la vez pasada de las piedritas, los elementos de barro, y aquí me voy a empezar a mover. Y cuando empiezo a mover, empiezo a pensar que esta es una onda performática. Empiezo a entender que ya no es solo la pintura, la escultura o el elemento escultórico que también está aquí, sino más bien que también implica lo que yo haga. Conchita, el semestre pasado, ¿Tú los hiciste, Conchita? jugamos a partir de piedritas y ellas las aventaba. En esta ocasión no traigo piedritas, sino traigo personajes para la arquitectura y jugar en relación a las maquetas. Les puse una base de barro para que se pudieran parar y luego empezar a ubicarlas en relación a la escultura. Y empezó a sucederse un juego similar al que vieron de las piedritas con Conchita, en donde establecían estos sujetos en relación con esa escala. Cosa que pude identificar con mayor precisión cuando las fotografiamos a partir de la fotogrametría. Es decir, hice un proceso de fotografía en relación a todos los ángulos posibles de estos objetos y después Isra, a partir de un software, pudo hacer que se vieran en 3D. Al verlas en 3D, fui entendiendo las dimensiones de lo que estaba sucediéndose ahí, que me parecían increíbles. Es como si adquiriera la posibilidad de que tuviéramos la mirada, la vista de uno de esos individuos en ese contexto. Y a partir de ahí empezamos a pensar de manera más concreta sobre cómo se podría desarrollar un proyecto arquitectónico a partir de ese tipo de procesos. No traigo la pieza de barro porque pensé que iba a estar muchas veces acá. Incluso asumiendo que se quedaba en una situación en la que lo espectral de aquella pieza pues también ocurría en relación a su proceso escultórico. Y una cuestión que me parece muy afortunada de este semestre es que, como muchos de ustedes saben, estuve trabajando en la Universidad de Cuauhtémoc durante este semestre. Di 2 materias, materia de filosofía y una materia de representación. Pero una de las grandes fortunas de trabajar este semestre ahí es que me permitió entrar a su biblioteca. Y por lo tanto, empezar a generar una situación que me permitía pues, plantearme cómo desarrollar en verdad un taller de autoaprendizaje en torno a eso. Y lo que hice fue empezar a perderme en sus libros y empezar a encontrar formas para que eso sucediera. Empecé a encontrarme cosas como estas. Entonces empecé a ser más consciente de que aquellas formas que se estaban logrando en ámbitos escultóricos sí en verdad podrían funcionar para hacer procesos arquitectónicos, y empecé a ser mucho más consciente de que eso podría ocurrir a partir de procesos de fotografía. Y eso empezó a permitir que pues pensar en rutas más formales sobre cómo se iba a construir eso. Nomás que déjenme ver dónde quedó ese. Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Cómo es? Después de la foto. Iván, fíjense esto. El secreto. ¿Cuántas fotos sacaste? No, lo de la luz, no, es muy impresionante. Esto es lo que les digo. A partir de esta situación, a partir de esta posibilidad, una pieza como las que están observando allá, pues pueden establecer una relación muy distinta sobre cómo nos aproximamos a ella. Y eso, de antemano, es una de las cosas que yo reconozco más aprendí este semestre. Entendí que con el solo hecho de cambiar la perspectiva en relación a un hecho escultórico como el que estaba desarrollando acá, podía transformar completamente mi mirada sobre cómo aproximarme a ello.
y por lo tanto pensarlo en un plano distinto, y ese plano distinto sería el plano escultórico. Y pues la verdad me empecé a meter más y más sobre qué estaba pasando en la arquitectura en este momento a partir de la biblioteca, y se convirtió en un proceso increíble de autoeducación. Empecé a entender que había unas situaciones que no había revisado del todo, que no comprendía del todo, y que al revisarlas identificaba sus posibilidades muy concretas de llevarse a cabo. Me encontré con estas cosas, fui fotografiándolas y a la par las empecé a compartir con el ISRA como parte del proceso de Teleresidencias. Me parecía como muy interesante irle compartiendo qué cosas estaba yo viendo acá a partir de lo que estábamos desarrollando, y luego qué cosas el ISRA me pasaba cuando estaba allá, y eso también fue muy interesante, porque entonces me empezó a pasar cosas de libros que estaba viendo allá, en donde veíamos cada vez más y más que aquello que parecía muy loco resolver era fácil hacerse, y que ya se estaba pensando en muchos contextos del planeta, como cosas como esta. Nos preguntábamos sobre cómo podría ser su fabricación, su resolución, y yo le decía, pues con barro, ¿no? Casi con barro, obviamente pensando de antemano, sobre todo por donde provienen, una coherencia interna, que era la conciencia sobre el planeta Tierra. Si las estructuras de las cuales parto para pensar la arquitectura vienen de una escoria, me parece que lo más coherente era precisamente pues ser consciente de que tendríamos que pensar hacia otro lado, hacia otro lugar, cómo estas cosas podrían construirse, de qué forma podrían llevarse a cabo. Y esa pregunta estuvo latiendo durante mucho rato. De aquello empezaron a surgir cosas como esta, y aquí esto me parece interesante porque acabó siendo una especie de recopilado de proceso de dibujo que fui desarrollando en relación a esto, bocetos. Ok, sí, esta cosa puede ser una arquitectura, sí, ok, ¿cómo? Y en ese sí, ok, ¿cómo? Empecé a generar todo esto. Y en el proceso de dibujo empezó a aparecer con mayor ahínco esta situación. Es decir, en el espacio que ya había más o menos planteado que tenía para llevar a cabo el proyecto arquitectónico, empezó a ser más evidente este espacio en particular y lo que ahí habitara. Y empecé a pensar más y más en un árbol. Que estuviera en un árbol, y cuando estuviera ese árbol empecé a tomar en cuenta una cuestión que no había del todo pensado, porque yo, con los ejemplos que les había mostrado, identificaba que la posibilidad de construcción era, sí, muros muy concretos, pilares decisivos, pero también comprendía que si íbamos a respetar el árbol, teníamos que respetar también sus raíces. Y que por lo tanto teníamos que pensar en una lógica distinta de posibilidad arquitectónica. Y esta situación empezó a manifestarse también en relación al dibujo y la importancia del árbol como decisivo para poder afrontar la situación. De esa situación en donde el árbol adquiría más y más relevancia, empezaron a surgir otros procesos en donde me percaté que había rutas que podíamos explorar a partir de otras propuestas, como por ejemplo estas. Cosas que le fui pasando al ISRA para empezar a identificar rutas arquitectónicas en donde fuéramos lo menos invasivos al planeta Tierra y que aún así funcionara para nuestros propósitos. Estas rutas empezaron a ser decisivas sobre qué formas podíamos encontrar para construir, y sobre todo a construirlo en verdad, que no fuera solo como una cosa lejos, distinta, imposible de construir, sino más bien lo contrario, una cosa que en verdad estuviéramos haciendo de una manera muy concreta y muy factible para poder llevarse a cabo. Y me encontré con estas soluciones en donde los muros son mallas o telas. Por ello, la tela en la que se está esto mostrando. Lo que se está, la tela y la estructura que la soporta intenta representar un muro de esa arquitectura utópica que estamos proponiendo. De ello
empezó a surgir de manera más concreta, pues ya las necesidades sobre cómo construir cosas decisivas, como por ejemplo esto. Hicimos renders, ilustraciones de cómo quedaban los espacios, qué necesidades había en cada uno de ellos, y empezamos a plantearnos estas situaciones. Cómo esos espacios podrían verse, cómo podrían vivirse, cómo podrían estar siendo decisivos sobre cómo afrontar ese problema. Y ¿Se lo volviste a poner? solo quiero terminar con una imagen. No déjenme ver dónde está. A la par, esto es interesante, a la par sigo rondando sobre este personaje. Este personaje es Praxedis Guerrero. Praxedis Guerrero, aquí como doctor, porque empecé a pensar, bueno, esa construcción para qué, para quiénes, con qué objetivos, con qué propósitos. Y frente a la situación que me he encontrado a lo largo de toda la República Mexicana y el grado de contaminación y de enfermedad que ha promovido la familia Guggenheim, me parecía que lo más coherente era construir un centro de salud. Entonces, el proyecto arquitectónico es principalmente un proyecto arquitectónico que intenta construir un centro de salud, en donde un árbol esté en el centro y siendo decisivo sobre cómo nos afrontamos esa situación. Para mí, al pensar en esa relación entre salud y centro de salud, Praxedis Guerrero me pareció otra vez interesante para pensarlo. Praxedis Guerrero es un personaje que yo descubrí al estar explorando sobre lo que había sucedido en Nueva Rosita, Coahuila, y el vínculo con la familia Guggenheim. Praxedis Guerrero es el nombre del sindicato de trabajadores mineros de esa región. Los mineros de esa región, a mediados del siglo pasado, en el 51 específicamente, desarrollaron una marcha de Coahuila a la Ciudad de México. 5,000 obreros caminando con sus familias durante 30 días. Le llamaron la caravana del hambre en ese momento histórico. Cuando yo me enteré de esa situación, a mí me parecía un hecho así increíble. O sea, ¿qué había generado en 5,000 personas envalentonarse de esa forma y caminar durante 30 días para ir a luchar frente al gobierno de Miguel Alemán Valdés? Y cuando exploré de dónde provenía esa cosa, a mí me parecía que ello provenía de este sujeto. De un sujeto que con su poesía anarquista, en donde la relación entre estética y política están íntimamente ligadas, había sido decisivo para que 5,000 obreros se levantaran. Desde que descubrí esa situación, Praxedis Guerrero se ha convertido en un referente sobre la relación entre arte y política en torno a cómo lo afronto. Tanto es así que el proyecto que les mostramos tiene por nombre una casa para un árbol llamado Praxedis Guerrero. Les quería solamente mostrar un mapa donde se ve de manera más formal. Preguntas, dudas, preguntas. Ya para terminar. Cuando comenzamos la cosa. Esto. Ese es el que quería mostrar. Qué bueno que sí lo encontré. Eso. Es el plano. Ese es el plano. Medidas. Orientación de los espacios. Alturas. Se supondría que esta cosa, bajo la ruta arquitectónica que se plantea, pudiera estar representando una sección. Y por lo tanto, evidentemente, en este momento está construyendo esa cosa que parece ser utópica. Hacerla evidente en sus posibilidades constructivas y por lo tanto no asumir como en su lógica imposible de resolverse. Y ya solo para terminar, permítanme, falta una cosa. Del otro lado
vemos una pintura compuesta de Amigos del Pueblo. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Lo primero que hago es tener un recortito de la prensa, lo reconocerán, es una silla eléctrica, e inicia así: cuando las elecciones se acercan, todos los ladrones, todos los farsantes, todos los holgazanes, todos los parásitos, todos los que viven o aspiran a vivir del presupuesto, se declaran amigos del pueblo. Qué raro. Defensores del pueblo y campeones de las libertades públicas. Y luego continúa. ¿Son fragmentos de la prensa? Ajá, directamente de ahí. De ayer. De ayer. La 4T. Y cómo se acerca ya la mascarada electoral, empieza a notarse una actividad febricitante en todos los círculos políticos. Los líderes de los partidos se mueven de un extremo a otro del país en gira de propaganda. No nos cabe duda, los vividores se prestan, conspiran y afilan las garras para trepar al poder. El poder les dará privilegios, honores y riquezas. Y a la agitación de los de arriba sigue la animosidad de los de abajo, de las multitudes de inaras, de las masas que no pueden vivir sin caudillos, de los rebaños que no pueden pasearse sin pastores. Y el populacho inconsciente, habituado ya a la esclavitud, no concibe la vida libre, no vislumbra la vida sin amos y sin esclavos, sin ricos o pobres. Por eso se entusiasma y se regocija con elegir los verdugos y tiranos. Ya voy a acabar. Hombre, detente, reflexiona, deduce. ¿No ves que todos los políticos son tus victimarios y tus hambreadores? Recházalos a todos por igual y habrás dado un paso hacia adelante, un paso hacia tu emancipación. Basta ya de mandatarios, basta ya de bufones. Y cuando leía esa, ya saben a quién. La cara de quién tenía. De quién tenía. No, hicimos un video de eso, ¿no? Que voten los esclavos, los seres abyectos, los que no tienen dignidad ni hombría, pero los obreros conscientes no votan. Hacen bien en votar los perros que necesitan amo, collar y cadena, pero el obrero que se precie de hombre se abstiene de participar en la elección de tiranos y explotadores. Bueno, es que ahorita estaba escuchando a Rolando, sobre todo en la última parte de anarquismo y luchas sociales, que realmente es lo que, pues es lo que yo soy, ¿no? Me considero una persona inconforme con una realidad avasalladora y agobiante, y creo fielmente en que pues nuestras realidades son subjetivas y están construidas en comunidad. Entonces, así como las construimos en comunidad algún día, pues las podemos reconstruir, las podemos transformar. Nada está en piedra, y si está en piedra, pues quitamos la piedra y ponemos otra cosa. No le veo conflicto. El proceso que yo he vivido aquí en la Morgue Escuela Libre en este año ha resignificado muchas cosas de lo que yo entiendo como arte, porque yo desde muy niño me consideré como un espectador, ¿no? O sea, yo tenía esta crisis existencial de, pues, no dibujo chido, no pinto bien, no tengo ritmo, o sea, no tengo esas habilidades que se necesitan para hacer arte o para crear cosas. Pero sí entendí en algún momento de mi vida que yo podía entender cosas y explicarlas y convertirlas en ideas compartibles. Cuando llegué aquí, estaba muy viva el momento donde despidieron a algunos maestros, que no voy a decir quiénes son. Todos, pero todos aquí saben quiénes son. Y los estoy viendo. Y están así bien encuadraditos. Y pensaba en ese fenómeno de cómo la cultura se convirtió en entretenimiento
pero siempre ha sido un tipo de entretenimiento, el arte, y al mismo tiempo no, y todo a la vez, en todas partes. Y cuando surgió esta... Bueno, a mí me gusta mucho el análisis político y el estudio del discurso público. Y para mí era inconcebible la unión de PAN, PRI, PRD, ¿no? O sea, cuando se unió el PAN y el PRD, para mí fue así como, ¿what? O sea, me chocaba como esta idea de los opuestos, ¿no? O sea, de las fuerzas políticas opositoras en su ideología. Y luego cuando se suma a eso el PRI, dije ya valió verga todo, ¿no? O sea, yo pensaba en cómo surge el PAN, en sus orígenes, cómo Gómez Morín y estos personajes horrendos de la política ancestral crearon el PAN para responder al PRI. O sea, para poder dar respuesta, y al momento de unirse como que ya nada tenía sentido, ¿no? O sea, todos los valores, todos los orígenes, y yo digo, bueno, está chido cambiar, pero pervertir quién eres con tal de conservar el poder. Y entonces aquí estuve pensando como en cómo poder plasmar ese fenómeno, y pensaba en lo que es un triunvirato, esa fuerza de tres personajes o tres entidades de poder que se suman para lograr conservar el control y el poder. Entonces el triunvirato más famoso es César, Bruto y Casio, que es con lo que conquistan la mayor parte del mundo que conocían hasta el momento. Y empecé a pensar justo eso que decías de eso pasó hace 100 años y esto pasó hace 2000 años, y entonces no seguimos repitiendo los mismos fenómenos cíclicamente, ¿no? Como tenemos ahora una emperador, o sea, porque ella no es una emperatriz, porque no se asume como una mujer en el poder, sino como el poder en sí mismo, ¿no? Entonces ella es el emperador de Aguascalientes, y cómo está retomando esta idea del pan y circo, ¿no? Y entonces, para poder generar ese fenómeno, se hace de Adrián, que es el bruto, es el operador, es el que genera esta, operacionaliza a partir de la cultura y lo convierte en una trivialidad. Y cómo Alex Zúñiga se convierte como en ese Casio que genera esos vínculos y que mueve cosas y que empieza a generar fenómenos de represión, pero disfrazados de entretenimiento. Entonces pensaba cómo ella se convirtió en ese César que dijo, pues pan y circo, es lo que quiere la gente. Sí. Entonces pan y circo, y entonces está el pan porque es el que conserva el poder de facto, y circo por todos lados. Y entonces la administración de este gobierno del estado ha sido puro entretenimiento, puro circo, puro circo, puro circo, puro circo. Y surgió este stencil, un poco satirizando la imagen de Tere. ¿Poco? Un poco. No, porque se sigue siendo bonita y todo, ¿no? O sea, sigue estando guapa. Y como yo tengo 16 años en el activismo, cuando yo hice esto, pues a mí me pareció un poco naif, ¿no? Así como... ¿Quién soy yo? He dicho cosas peores, o sea, he gritado cosas peores, he estado confrontándome con autoridades de forma mucho más agresiva desde mi perspectiva, ¿no? Y entonces lo tracé en Ilustrador, hice así como una idea, lo llevé a que me lo cortaran en láser. Y yo nada más lo entregué y le dije, ay, me cortas esto en un acrílico de 3 milímetros, muchas gracias, vengo al rato por él. Y la persona que lo cortó se paniqueó horrible. Entró en crisis y yo, ¿qué le pasa? Y ella me dijo, pues es que está un poco fuerte, ¿no? Y yo,
poco. La verdad es que no me parecía tan fuerte a mí, porque siento que lo que está generándose desde su presión es muchísimo más fuerte y eso sería lo que nos debería de indignar. Claro. No este sello, o sea... Pero generó mucha confrontación en esa persona y entonces ya pensándolo, pues entendí que a lo mejor desde mi hábito, o sea, desde mi habitualidad, pues esto es lo de menos, ¿no? O sea, hemos cerrado calles, hemos gritoneado, hemos pintado edificios, le hemos gritado a diputados en su cara, hemos... Pura diversión. O sea, una vez le gritoneamos a una diputada y le dio un ataque de pánico, entonces yo sentía que esto estaba muy suavecito, pero generó mucha confrontación y es, para mí es una pieza muy importante porque me permite reconciliarme con esas herramientas de expresión de activismo que yo las tenía como muy separadas, pero que me ayudan también a pensar en que esos fenómenos son cíclicos y si no estamos pendientes, si no ponemos atención, el ciclo va a volver a repetirse infinitamente. Estamos en una espiral de opresión, represión, pseudo bienestar, comodidad, y se cicla. Entonces pensaba esto como una forma de ironizar en cómo lo único que cambió es que tenemos agua en un grifo, o sea, seguimos en ese mismo fenómeno de pan y circo, y lo enlazaba también con lo que platicaba con Leo sobre los toros, pues sigue habiendo ese monumento al circo con la misma arquitectura, exactamente igual, de un ruedo, unas gradas, vista en picada. O sea, solo hemos tecnificado lo que hacemos o quienes somos, pero la humanidad sigue siendo igual o sea, el fenómeno sigue siendo el mismo. El poder sigue siendo igual de corruptor que hace 2000 años. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, esta pieza también es un llamado a decir: quiero seguir consumiendo ese circo, así como decía el texto, quiero ser cómplice por ser beneficiario, o quiero aprovechar eso para hacer y hacer. Quiero que una convocatoria me quite mi dignidad y mi valor, o quiero que esa convocatoria me sirva para hablar de lo que yo quiero hablar, o esa beca, o lo que sea. Quiero que ese pan me mantenga la tripa tranquila, o quiero que ese pan me ayude a seguir caminando hacia construir un mundo pues más justo, más equitativo, más inclusivo, más parecido al mundo en el que yo quiero vivir, ¿no? No lo iba a compartir porque sigo pensando que o sea, en la magnitud de lo que han compartido los compañeros, pues es poquito. Pero empatiza mucho con lo que cerró Rolando, con lo que hemos platicado, con lo que significa la Santa Mónica, con lo que significa documentar, con lo que significa la intervención en calle. O sea, tiene de todo lo que ha sucedido, con esa idea de Isra de ¿quieres hacerlo? Hazlo. No le des tantas vueltas. O sea, para mí con esta pieza condensa todos mis aprendizajes en este recorrido y todo lo que hemos compartido en conjunto. Entonces pues, no lo quería dejar pasar. Muchas gracias. Sí, es un montón. Según decíamos, íbamos a... Si quieres usarlo.
igual que ustedes de último momento, así como, güey, ¿qué hago? Ayer en la noche. ¿Hiciste todo eso en la noche? Sí, me puse a trabajar en chingas. Y bueno, como eso, ¿no? Como si esta es una escuela, ¿qué aprendemos en la escuela, no? O sea, ¿qué hemos aprendido este año, este semestre particularmente? Y veíamos que había experiencias que no habíamos tenido como chance de compartir y socializar o discutir o exponer a manera casi que de ponencia, pues, ¿no? En grupo y a compartir con nuestras familias. Que estén aquí está bien chido porque generalmente es bien común. Nosotros ya tenemos un código trabajado con mucha disciplina durante un año. O sea, esta es la única escuela que no tiene vacaciones, no mames. O sea, si se relajan. Si le bajan. Si le bajan 2 rayitas. ¿Y cómo impacta este ejercicio sabatino en nuestras vidas cotidianas, ¿no? ¿Cómo se presentan situaciones en la mesa de la familia? Le decía a Rolando hace rato que el otro día mi mamá me dijo algo de la escuela libre. Me dice, oye, ¿y la vez que hicieron tal actividad? Y yo así de, chingada, ¿cómo sabes? Que esté Conchita los sábados, que venga también como asistente. Y cómo ha impactado en mi relación con mi papá, con mi hija, ¿no? Con Raquel. Ahorita les voy a platicar un poquito de esa situación con Raquel. Cómo hemos aprendido a ser más libres, más autónomos y más comunes con nuestras familias también, ¿no? Con nuestras amistades, y empezar a abandonar el deber ser, pues, ¿no? Y empezar a movernos a partir de la necesidad de compartir y de cuidarnos y de la gestión del placer. Pienso que estos ejercicios son muy placenteros, pues, o sea, siempre que nos juntamos salimos así como medio extasiados, ¿no? Así como, sí, ¿qué fue eso, no? O sea, como la organicidad, o sea, también hay un proceso de desarrollo metodológico, pedagógico, ¿no? O sea, llegar sin un plan, sin un programa, improvisar, ser espontáneos, es una práctica, o sea, la espontaneidad se practica, pues. De niño yo era, mi papá no me va a dejar mentir, o a lo mejor sí, pero como yo lo recuerdo. Porque ni modo que te digas, no, sí, pues era muy retraído, pues como que me sentía inseguro, era muy inseguro y no era espontáneo, como que había siempre un protocolo que seguir, ¿no? Un guión del deber ser, pues, porque mi mamá, no me va a dejar mentir mi papá, mi mamá es así como, es ruda, ¿no? Es de educación así como, te me cuadras, ¿no? Y pues topó con pared con mi hermana y conmigo, porque, pobrecita, ¿no? Saludos, mamá. Pero eso, hemos aprendido a ser libres. Creo que esa es como una síntesis general de lo que he sentido que he aprendido en la escuela libre, que como el otro día discutíamos en la mesa Isra, que viene desde nuestras primeras fogatas, güey. O sea, viene desde nuestros primeros recuerdos de libertad, ¿no? En la infancia tenemos recuerdos de cuando sudabas y corrías y gritabas y ¡ay! Era todo muy eufórico, y esos recuerdos de libertad son los que siento que se reproducen y producen sociedad en este espacio, ¿no? Y más que en el espacio, en este grupo de personas que se congregan con mucho tesón cada sábado, ¿no? Bueno, no me podía levantar, o sea, hoy despertó mi hija, papá, se te hizo tarde, sí, la escuela, no me van a dejar entrar, van a poner retardo. Y otra cosa, ya entrando a contenidos menos existenciales, más técnicos, es la gráfica callejera. O sea, por fin ya decidí que no me interesan, en realidad me interesaron un poco siempre los museos. Me gustaba trabajar en ellos porque me la pasaba bien y me pagaban. Pero en realidad, donde yo siempre me he encontrado
como productor de imágenes es en la calle, güey. Entonces renuncio a la idea del artista y abrazo la idea del dibujante. O sea, me concibo ya ahora, gracias al trabajo aquí en la escuela, como dibujante, porque me parece más digno pensarnos como portadores de un oficio, de unas ciertas habilidades que podemos compartir y poner a disposición de la gente, ¿no? Para incomodarla, para halagarla, para compartir, para un montón de cosas, ¿no? Y las prácticas, y sobre todo la gráfica directa, o sea, entendí aquí que lo que hacemos es gráfica de acción directa. O sea, tiene un nombre, pues, y yo no sabía que lo que hacíamos tenía un nombre, y lo que hace la gente en la calle es gráfica de acción directa, porque no hay mediación institucional, es un individuo, una persona frente a un muro, un soporte, con ciertas herramientas para expresarse en el espacio público, que cada vez que se interfiere en ese espacio público se pone en disputa las posiciones políticas entre el pueblo y el Estado. Se actualiza la distancia, se actualiza la controversia por el dominio sobre nuestras vidas y sobre nuestros espacios. Y cada vez que rayamos en las calles, nosotras y nosotros, desobedecemos ese mandato, pues. Y es como un deporte, ¿no? Porque además es un deporte extremo, porque es adrenalínico. Entonces fui a Mérida, que es algo que no les había platicado con calma. Fui a Mérida, no me acuerdo qué mes, creo que septiembre o agosto, y fui a los cenotes, y en los cenotes había una plataforma para echarse clavados. Entonces iba con una amiga y como que me olvidé de mi amiga, y fue así como un proceso de... Me eché un clavado y sentí así, ¡ah!, esa fuerza, ¿no? Así de la caída. Entonces caí y además es como poético de alguna manera, porque es oscuro, no ves que hay abajo de la superficie del agua, no te vas a aventarte a un abismo oscuro, ¿no? Y me aventé, y entonces primero me aventaba de pie así como... Entonces, tanteando que no hubiera piedras ahí abajo, ya cuando entendí que no había como piedras ahí donde me estaba echando, porque en otro lado sí había, me empecé a echar ya de frente, así. Y cada vez me salían mejor los clavados, así entraba más como pinche delfines, ya saben, ¿no? Me eché como 60 clavados. Y acabé así como, no, salí yo del agua así con un chingo de sangre en mi cuerpo, ¿no? O sea... Y cuando salgo a la calle a hacer pegas de tropas, siento eso, siento como un clavado, siento esa adrenalina, que me fluye la sangre y recupero una potencia, que es una potencia que había olvidado, ¿no? Que a lo mejor sentía cuando pedaleaba en la bicicleta, pero que está en la calle, es una fuerza que está en la calle, es un arrojo. Entonces pensaba eso, el ejercicio de echarse clavados es ejercitar el arrojo a la vida, pues es una actitud, es una forma de ser, es una forma de enfrentar los problemas que se nos presentan día a día, ¿no? Es ese arrojo que experimentamos aquí cada vez que nos juntamos. Vamos a ver qué pasa, y nos echamos el clavado, en bola, ¿no? Así como clavado colectivo. Y empecé a hacer eso en mi fraccionamiento en Santa Mónica con esta pieza. Quise traer esta pieza particularmente porque fue la primera que hice en octubre del 2023, durante la lucha. Esta pieza la hice durante la lucha. Y me imagino, además Santa Mónica, voy a hablar de mamá otra vez. Además Santa Mónica es una santa que era mamá de... no me acuerdo, de San Agustín. Sí. Y San Agustín era un descarriado. San Agustín era borracho, era desmadroso, no sé, entonces como que me identifiqué. Con Santa Mónica. No, pensé, sí, cuando me pensé como papá, porque tengo una hija desmadrosa. Entonces... Pagana. Ajá, pagana.
Y pensaba en el sufrimiento que yo le había provocado a mi mamá por todas mis luchas, pues, por todos mis conflictos, por todos mis pedos que he tenido en la vida. Y después pensaba en mí así, todo lo que yo sufro porque veo mal a mi hija, ¿no? Así como que siento que perdió el camino, ¿no? No, en realidad no, estoy exagerando, pero decía, no quiero una Santa Mónica resignada, no quiero una Santa Mónica sufriente, que apechugue, no, quiero una Santa Mónica guerrera, ¿no? Que traiga un filero y que se sepa defender en la calle, ¿no? Y que no tenga miedo de caminar en la noche. Porque pienso en mi hija caminando en la noche y en la calle y digo, güey, no va a pasar algo. Y pienso, no, voy a convocar otras fuerzas, unas fuerzas más de guerrilla, ¿no? O sea, unas fuerzas de protección, de defensa, porque somos vulnerables, estamos indefensos y estamos solos, ¿no? Entonces, pensaba que esa era la santa que yo quería, esa era la santa para mi barrio, ¿no? Para las personas que pasan esas calles en la noche. Está en tercer anillo, la pegué en tercer anillo, hice 3, esta es una, la otra la busqué, está perdida, no sé dónde está, esta la conservé y el boceto. Y de ahí, ya para ir cerrando, cuando estábamos en lucha, ya al cierre del proceso de la salida de la universidad, le estaba platicando algo hace ratito, Raquel me dice, pues voy a vender mi casa. Entonces, para comprar otra y vamos a hacer un espacio de cultura y ahí tú vas a dar talleres, pues bien bella, pensando pues en la necesidad de tener como una forma de generar ingresos. Y yo le decía a ella, no vendas tu casa, no, o sea, ahorita no tengo fuerza para pensar en el futuro, estoy muy desgastado emocionalmente, tengo solamente fuerza para defenderme el día de hoy de los chingados que nos están dando, y esa Raquel no sabe escuchar, entonces vende la casa y empieza a buscar una casa y nada, pues este año para Raquel y para mí ha sido bien interesante porque ella hizo este ejercicio de movilización y se mudó al centro pensando en un proyecto juntos de abrir un café y un espacio para dar talleres, y estábamos pensando ya, pues ok, ya lo asumimos, ¿cómo les va a llamar? Casa Nómada, porque nada, así como que era el primer nombre, ¿no? Que salió, y como que no nos convencía, yo busqué en redes y encontré otra casa nómada en otro estado donde hay hippies, ¿no? O sea, también. También. Sí, y siguió el proyecto así avanzando, no nos detuvimos a pensar otra vez el nombre, hasta que un día nos sentamos a platicar y salió el nombre de La Revuelta. Y fue el nombre con el que los dos estuvimos de acuerdo. ¿Cómo le ponemos? La Revuelta. Que se llame La Revuelta. Café Taller La Revuelta. Y pues este es el logotipo ya del proyecto. Parece que sí, ya llegamos a como una imagen. Ya estamos empezando a ofrecer actividades, ya lo conocimos algunos de ustedes el sábado pasado y lo vamos a abrir en marzo. Y todas las imágenes que están aquí son producto de mi oficio como dibujante, puesta a disposición de un proyecto social, porque pensamos que no va a ser un proyecto elitista, porque queremos que sea un proyecto popular, porque queremos que los costos sean accesibles, no queremos cobrar un chingo, queremos cobrarlo, o sea, yo pienso que un taller por 450 pesos, más que 700, o sea, me explico, o sea, estamos pensando en que la gente llegue porque puede pagarlo y porque podemos compartir un espacio de creatividad social, ¿no? Donde podemos, y son todas esas cosas yo las he aprendido aquí también, ¿no? O sea, ya tenemos experiencias previas, pero lo que está ahorita así fuerte es esto. Me dice mi papá el otro día, en Navidad, o no, en Año Nuevo, estábamos platicando, echándonos un cigarro afuera de la casa de mi tía, y me dice, como que desde que cambiaste de amigos, así me dijo, eres más feliz, te dice, te veo más feliz. Y nada, pues me da gusto ese reconocimiento que hacemos en familia,
de que este grupo de personas que compartimos la vida, ¿no? Nos acompañamos en estas luchas, nos hacemos más felices los unos a los otros, pues, que es lo que decíamos, la alegría no nos la van a robar esos hijos de su puta madre, porque la alegría nosotros la producimos, esa es nuestra y esa no nos la pueden robar. Hay niños. Pero es que las cosas tienen nombre, ¿no? Entonces... Las palabras son para usarse. Las palabras son para usarse. Y también me gusta que en el duelo, o sea, el otro día también yo sentí una diferencia cuando hablábamos de cómo pensábamos el surgimiento de la escuela, y escuché sobre todo el énfasis que hacía Israel y Leo cuando decían, no, es que no me gusta pensarlo así, no me gusta pensar que nos debemos a esa gente. Yo sentí la necesidad de expresar mi dolor, pues, ¿no? Pero gracias gracias, al final ya para cerrar, quiero agradecerles un chingo por ser mis amigos, la neta, por ser mis amigos, les quiero agradecer por compartir este año, por ser bien pinches generosos, ¿no? Radicalmente honestos, y siento que eso es lo que nos define a la Escuela Libre, y que estamos aprendiendo un chingo todos los días, y que estamos explorando y experimentando un chingo, y que nos estamos construyendo una vida distinta y que se parece cada vez más a la vida que queremos. Esto es un ejemplo de que sí existen esos espacios de autonomía, de comunalidad, de cuidado, de afecto, de acompañamiento, y por eso voy a estar eternamente agradecido con ustedes. Ojalá que dure mucho este viaje juntos, y sí, pues, que esta posición práctica anarquista, la llamemos así o no, persevere, ¿no? No progrese, a la verga el progreso, no prospere. Sigues tú, ahorita vamos, va. Y eso, pues agradecerles un chingo, compas. Y a las familias, gracias por estar aquí. Gracias. Y el aullido. Solo quería compartir 3 ideas. La primera es que fue un semestre para mí complicado, pero también creo que fue como productivo para pensar en la escuela. Lo llegamos a hablar, ¿no? Hubo una distancia, y esa distancia creo que, como les decía el jueves, cuando pienso en la Escuela Libre pienso en uno de los brazos o de las aristas de un proyecto mucho más grande que tiene que ver con pensar otras formas de aprender. Y al pensar en eso, creo que una de las cosas que observé, a pesar o gracias, dependiendo de cómo lo veamos, de esa distancia, fue pues que hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Al final del semestre pasado, yo personalmente sentía que había cosas que habíamos consolidado, pero esta transición que nos lleva a replantearnos espacios, a replantearnos formas de trabajar, por un lado siento que pesa, pero por el otro lado creo que plantea como retos interesantes, ¿no? Y bueno, me siento motivado por ello, pero al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Retado, ¿no? Como también una situación ahí que me parece nos demanda, pues, y me demanda en ese sentido, ¿no? Como les decía, asumo ese proyecto como una cosa con la que me he comprometido desde hace ya varios años y que me parece importantísimo. Lo segundo, que tiene que ver justo con mi ausencia en este espacio, y mi estancia pues fuera de aquí,
tiene que ver con qué otros proyectos estuve desarrollando, ¿no? Se los describí en una de las cartas. Me volví como fan de lo que estaban haciendo, ¿no? y eso, pero en algún momento comentábamos que esta cuestión del fan pues, también implicaba esa distancia, ¿no? Esa forma de ser al final un espectador también, y no propiamente un participante. Uno de los proyectos con los que estuve trabajando, porque es un proyecto que al final pues he llevado, creo yo, desde el inicio y de esa manera, porque al final no he encontrado como muchas vías para socializarlo, es el de sigo buscando un lugar donde pueda caerme muerto. Y sucedió, que luego Rolando habla de las etapas, ¿no?, del proyecto. Sucedió algo interesante en ese proyecto, estando allá, que creo que podríamos pensar como una segunda etapa o como un segundo momento. Y pensando en ese segundo momento, creo que lo que apertura esa segunda fase, esa segunda etapa, tiene que ver con la pregunta de cómo será el día, cuánto tiempo falta para que yo muera y cómo será el día para cuando yo ya no esté aquí. Y esa pregunta no la planteo como una cuestión como pesimista o como algo triste, sino al contrario, me pregunto sobre las personas que han desaparecido, que no están en mi vida. E inmediatamente al hacer esa pregunta, que además tiene que ver con lo último que les quiero plantear y con los elotes, porque si es mi intención que nos los comamos y no solamente que nos estén llenando del aroma, pues inmediatamente empecé a pensar en esas otras personas que me rodean y cómo será la vida después de que ya no estuvieron físicamente, o cómo será la vida de esas personas como padre, como mi madre, mis hermanas, como ustedes, ¿no?, que también pensaban en ustedes cuando eso sucedía. Cuando esa acción performática sucedía, y esto es justamente a lo que quería llegar. Esa etapa y esas preguntas aparecen a partir de un ejercicio performático. Y un ejercicio performático que se fue transformando a lo largo de toda la residencia. Al principio eran acciones muy puntuales, algunas incluso orientadas, se las compartí a Rolando a partir de un video, orientadas sobre todo por Conchita, ese juego que siempre nos ha estado proponiendo aquí. Pero se fueron cada vez transformando más y más y más, al punto de volverse prácticamente ejercicios de contemplación, ¿no? Y pensaba en los aprendizajes del semestre anterior aquí en la escuela, pensaba en las pláticas con Bere, las pláticas con ustedes, y insisto como seguramente lo habrán notado, insisto en la mención de Bere, porque también entiendo, o me gusta pensar que eso que sucedía entre semana también es la escuela libre, ¿no? Sé que lo hemos comentado aquí de manera muy general y que estamos todos de acuerdo, pero me parece importante insistir en ello. Cuando aparecía esta segunda fase y aparecían todos estos sucesos, se atravesó, como que no sé cómo explicarlo, como de una manera muy natural, se atravesó el otro proyecto del que también en algún momento hemos hablado, que es el de Calzonudo. Y también me parecía muy interesante que a la distancia, sobre todo con mi mamá, la distancia geográfica que suponía también mi ausencia, volvía como a brotar el proyecto, ¿no? Era como si el proyecto y esa serie de cosas adquirieran su propia voluntad y llamaran, ¿no? O sea, fueran esas cosas llamándome nuevamente para poder discutir. La planteaba esas preguntas de las que habían surgido
en el ejercicio performático y nuevamente nos cobijamos en la memoria de mi abuela, ¿no? Y eso era como súper bonito. Me platicaba una serie de anécdotas y de historias a partir de eso y fueron como súper fuertes, como nos llevó todo un día toda una mañana bueno, una tarde para ella, una mañana para mí, de estar conectados y ahí soltar un montón de cosas, pero pues pensaba en eso, ¿no? Como esos procesos generaban una serie de aprendizajes en ella, en nosotros, y otra vez veía el modelo de la escuela operando, ¿no? Ya no en este espacio, en estas paredes, ya no en el corredor cultural, ya no en la Universidad de las Artes, ya no a razón de unas casitas, ya no a razón de que íbamos o no a hacer una exhibición, sino ya como una cosa que más bien nuestra vida nos iba requiriendo, ¿no? Y como una forma pues de no sentirnos solos, ¿no? De no sentirnos lejos también. A partir de lo que veía de los textos anarquistas y lo que iban trabajando, en un esfuerzo por tratar de encontrar vínculos, fue que les pedí los audios de las distintas cosas que iban como produciendo, y le platicaba a Rolando también hace un par de días, me regresé como a los textos que tenía, ¿no? Textos que tengo que volver a encontrar la manera de vincular con lo que está sucediendo en la escuela, porque sé que es importante, me parece importante y me parece necesario. Y si bien la observación desde afuera detonó un montón de preguntas, pero preguntas que entiendo en algún momento, quizás cuando se las he planteado, ya sea a través de las cartas o aquí, pudieran ser agresivas incluso, o resultar como violentas quizás, hasta en determinado momento, pero que también, les soy honesto, me parecen importantes, como una forma de siempre estarnos preguntando si lo que estamos haciendo es el camino hacia la dignidad de la vida que buscamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que quisiera plantear por último es que voy a insistir en lo de la disposición. Una de las cosas que justo me mencionaba mucho mi mamá en relación a mi abuela y a esos recuerdos que traíamos a la mesa, pues era la disposición que siempre tenía y que siempre promovía, ¿no? El estar dispuesta, el estar siempre ahí para las y los demás, pero también el estar dispuesta para que otras personas se acercaran a ella y le ayudaran también. Y creo que eso es algo que quizás fue de lo que también me hizo pensar en ese proyecto de Calzonudo y de todo lo que me compartía mi mamá sobre mi abuela, porque no es un solo disponer las energías propias, sino de estar dispuesto o dispuesta a que esas otras energías de afuera también convivan con nosotros. Y creo que ese es uno de los quizás mayores aprendizajes que he tenido este semestre. Cabe decir, y lo digo honestamente, como nuevo aprendizaje me está costando mucho incorporarlo. Me lo cuestiono fuertemente, o sea, si bien no con ligereza, pero si bien insistía mucho en esto de la disposición, hoy me lo cuestiono, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos? Y sobre qué cosas queremos disponer nuestras energías. Hoy la pregunta me parece todavía más como fuerte. Ya para cerrar, y para poder comernos los granitos de elote que se me quedan porque ya se han de haber calcinado,
uno de los textos que me topé a partir de estas preguntas sobre el anarquismo se llama pornoterrorismo. Y hay dos líneas que son las que quiero compartir, que ya no encuentro el archivo. El texto es de Diana J. Torres, y hay dos líneas que son las que me parecen importantes para este momento, para nosotros, y que se las compartí hablando a razón de otra discusión, pero que me parece aquí es interesante e importante. Dice: yo tampoco tenía nada de dinero cuando esto sucedió. Previamente en el texto está hablando de otros movimientos y de compañeras y compañeros que están en la lucha, pero dice: yo tampoco tenía nada de dinero cuando esto sucedió, pero tenía mi arte, mi cuerpo y mi energía, y eso fue lo que decidí aportar. Pienso en eso, y cuando me volví a encontrar con las notas y con el subrayado de este libro, pensaba en nosotros otra vez, ¿no? Otra vez, entre comillas, en la calle, porque para ser honesto, se los decía ahorita allá afuera, creo que al Manu y a Luis, sí me pesa, ¿no? No estar aquí. No, te lo dije a ti. Sí me pesa no estar aquí, ¿no? Creo que hay bondades del espacio que no estarán afuera, y por eso empezaba con esta cuestión del reto, pero al mismo tiempo pienso que si tenemos nuestras energías, nuestro cuerpo, nuestras voluntades, tampoco necesitamos nada. Me pregunto cómo promover eso, me pregunto cómo no sentirme solo con relación a eso, pero bueno, el que estemos aquí sentados ahorita me da confianza de que podemos hacer más. Y pues justamente pensando en mi abuela, para ella la comida siempre era como lo central. Pues por eso me parecía que ella decía, aunque mientras tengamos tortillas y maíz, frijoles y maíz, pues no necesitamos nada, o sea, ya no somos pobres, ¿no? Siempre era como su frase, ¿no? No podemos ser pobres si tenemos frijoles y maíz. Entonces, pues bueno, unos elotes con limoncito del árbol, que además ahorita con las lluvias soltó un montón de limones. Entonces también eso, ¿no? El árbol en algún momento nos estuvo dando esos limones y unos madrazos. Apláquense. ¿Te cambiaste? Sí, pero ya, la que cortaste ya. Yo La cortó Rolando. No, sí. Por instrucciones de Isra desde Japón. Así, corta ese pinche ramo. Estoy viendo en las cámaras. Ya lo echaste de cabeza. Por favor, despegue en cámara de 4. Les invito a que comamos un par de